Muy buenos días. Los saludamos como siempre con mucho cariño desde aquí, confiando en Dios que se encuentren todos ustedes bien. Agradecidos de poder entrar a sus hogares llevando una exposición nueva y fresca de la palabra del Señor para que sea de aliento a la vida de ustedes como lo es para la de nosotros también. Gracias por haber separado este momento y estar con nosotros escuchándonos y viéndonos. La palabra del Señor dice: cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Señor, nos alegramos de que tú estés aquí. Nos alegramos de tu presencia. Nos alegramos de tu bondad, de tu misericordia, de que a lo largo de esta semana que terminó te hayas acordado de nosotros y nos hayas sustentado. Nos alegramos de que ese Dios nunca cambia, por lo tanto nuestra esperanza es segura de que esta semana que empieza hoy, tú también estarás con nosotros, protegiéndonos y cumpliendo tus promesas, todo tal como lo has prometido. Bendito Señor, al exponer tu palabra, me pongo en tus manos y pido tu iluminación. No es la opinión mía, es tu palabra la que va a ser predicada. Por lo tanto, te pido que cuides mis labios, me mantengas enfocado y libre de toda distracción. Que todo esto redunde para tu gloria y para el beneficio de todas las personas que en esta mañana van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a, por favor, a abrir las Biblias. Se encuentra en el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Capítulo 11, son 4 versículos del 33 al 36 y leo de la siguiente manera. Romanos 11, versículos 33 dice así: Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra, siempre reconfortante y consoladora. El título del mensaje de esta mañana es una verdad que no podemos desechar. Una verdad que no podemos echarla a un lado y desperdiciarla. Esa es la verdad de la cual vamos a hablar en los próximos minutos. Pero quiero empezar con una pregunta que posiblemente usted se la ha hecho en algunas ocasiones. La pregunta es: ¿por qué será que Dios permite los sufrimientos en nuestra vida, en lugar de hacer las cosas más fáciles para nosotros? ¿Cuál es el propósito de esos periodos locos en nuestras vidas, cuando sentimos que nuestras situaciones y circunstancias están dando vuelta fuera de control? Es verdad que tenemos alivio momentáneo, pero a decir verdad también, la mayoría de las veces la vida es simplemente complicada. Esta mañana la Biblia nos recuerda que Dios no solamente conoce nuestros sufrimientos, sino que les asigna un propósito también. Y hoy nuestra atención está enfocada en la sabiduría inescrutable de Dios. La verdad de la cual me gustaría hablar en esta mañana tiene que ver con la soberanía de Dios. Esa palabra es una palabra de mucho peso y probablemente a usted le da miedo escucharla. Porque si Dios es soberano, Él conoce todo. Él tiene todo dispuesto, todo lo tiene arreglado. La pregunta es entonces, ¿por qué me voy a esforzar si Dios ya lo tiene todo planeado? Muchos creen que la soberanía de Dios significa que nosotros seamos personas pasivas,
Pero permítame decirle que no hay nada más contrario de la verdad. La soberanía de Dios nos ayuda a dejar de preocuparnos exageradamente en los detalles de la vida, porque Él los tiene todos ellos cubiertos en su plan. Nunca piense, ni por un instante, que su vida está fuera de control. Nunca piense que las cosas que están sucediendo alrededor suyo están fuera de control. Porque la Biblia dice que el Dios que nosotros amamos y a quien servimos, nuestro Dios, reina. Nosotros, como humanos, no podemos comprender aquello que es incomprensible. Y no hay problema con eso. No se haga lío si usted no comprende lo incomprensible. Yo no me hago lío. Hay cosas que la Biblia dice acerca de Dios que son incomprensibles. No las puedo comprender, simplemente tengo que admitirlo. Ahora, el problema es si usted es una persona que le gusta dar explicación para todo y pronto se va a dar cuenta que simplemente usted no va a poder. Es imposible, no podemos explicar todo lo que sucede. Y para ilustrarle un poco lo que acabo de decir, los voy a llevar a un pasaje que se encuentra en el libro de Daniel. Déjeme darle un pequeño trasfondo. El ejército de Babilonia había invadido Jerusalén y la había sitiado y destruido. Su rey Nabucodonosor se llevó cautivo a todos los jóvenes intelectuales que él podía hacer que asimilen la cultura babilónica y sean de servicio en su corte real. Y entre ellos estaba Daniel. Daniel era un hombre de Dios que, según la Biblia, tenía un espíritu superior, muy inteligente, un hombre temeroso de Dios y que contaba con el favor de Dios. Este rey en una ocasión tuvo un sueño, llamó a sus consejeros para que se lo interpretasen, pero no pudieron. Después llamó a Daniel, el cual sí pudo, porque Dios se lo reveló. Y Daniel le dice en qué consistía ese sueño. Y así es como empieza el versículo 25 y 26, y dice así: Daniel es el que le está diciendo al rey Nabucodonosor de Babilonia esto que usted ve en la pantalla. Usted, refiriéndose a Nabucodonosor, rey de Babilonia, será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad aprenda. Si ve, esa palabra es clave, aprenda, que el Altísimo es el soberano. Si ve esa palabra ahí, soberanía, ya es bíblica, ya está ahí. Que el Altísimo es el soberano de todos, no de ciertos, porque si no, entonces fuera casi soberano, lo cual equivaldría a no ser nada. El Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Nadie le aconseja y le dice, no hagas eso, entrégaselo acá. No, Él se los entrega a quien Él quiere. Luego continúa y le dice, pero el tronco y las raíces del árbol no se marchitaron, sino que las dejaron en el suelo, dice. Esto significa, interpreta Daniel, que otra vez usted, refiriéndose a Nabucodonosor, rey de Babilonia, tendrá su reino. Lo volvería a tener después de 7 años. ¿Cuándo? Cuando haya aprendido a ser humilde. Si ven, de nuevo aparece la palabra aprendido. Ya en el versículo anterior apareció. ¿Se dio cuenta usted? Aprender. Y aquí vuelve Daniel a decirle, cuando haya aprendido a ser humilde y reconozca. ¿Sí ve esa palabra también? Por eso las he subrayado, porque son palabras importantes. Y reconozca que del cielo viene, ¿qué? Todo, ¿no es cierto? No a veces, sino siempre y todo. ¿Qué? Poder. ¿Para qué? Para reinar. Para reinar. De nuevo, esa palabra aprender, que usted la vio 2 veces en los versículos 25 y 26, significa reconocer. De hecho, está aquí también. Esa palabra aprender y reconocer son sinónimos. Por lo tanto, aprender significa reconocer, significa admitir. Cuando usted admite algo, usted está aceptando ese algo, lo está internalizando, interiorizando. Y por eso es que Daniel le dice a Nabucodonosor,
hasta que usted, rey Nabucodonosor, aprenda, admita, acepte, internalice, acoja esta verdad de que Dios del cielo es el soberano y no usted, usted vivirá afuera como un animal. Así le dice. Hasta que usted aprenda esa verdad, 7 años van a pasar, le dice. 7 años. Y luego en el versículo 27, Daniel continúa y le dice, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueden seguir prosperando. Daniel era un hombre valiente, porque el Nabucodonosor, que era un hombre cruel, impío y no temeroso de Dios, pudo haberle cortado la cabeza cuando le dijo esto. Y lo que en realidad Daniel le está diciendo es, Su Majestad, vuélvase al Dios de los cielos. Aprenda y reconozca y aplique las advertencias que está oyendo. Usted tiene la oportunidad de admitir que Dios es el soberano y no usted. La pregunta que tal vez usted se haga es, ¿y admitió este hombre que el Dios del cielo era el soberano? Pues no, fíjense que no. ¿Por qué no? Porque ya vamos a ver en el versículo 30. El versículo 30 dice, y mientras contemplaba la ciudad, el rey estaba en la azotea de su palacio, contemplando la ciudad de Babilonia, y dice, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué, ¿quién? Yo, el rey, esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Esto me suena como arrogancia, ¿no le parece a usted? Orgullo. Lo cual nos dice que este rey no admitió, no aprendió, no reconoció, no aceptó las advertencias de Dios a través de Daniel y del sueño que él había tenido. Siguió arrogante, no hubo admisión de pecado y no hubo humildad. ¿Qué sucedió? Pues 12 meses después sucedió tal y cual Daniel se lo había profetizado. Este hombre se volvió como un animal salvaje y de esa manera estuvo así por 7 años hasta que hubo un cambio. Y en el versículo 34 dice la Biblia, pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Y luego en el versículo 35 dice, sigue el versículo 34 y dice, entonces, cuando alzó los ojos al cielo, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Señorío es otra palabra para soberanía. El que es Señor es soberano, ¿verdad? No es casi Señor ni casi soberano, es Señor o es soberano, o es o no es, ¿verdad? Yo no soy casi hombre, yo soy hombre. Yo no soy casi esposo, yo soy esposo. Lo mismo con Dios, Él es soberano, Él es Señor y es eterno. Y su reino es eterno también. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego en el versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra, todos, incluyéndonos nosotros también, son considerados como nada. Él, o sea Dios, hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? ¿Ok? Pues ahí está. Dominio eterno, reino eterno, soberano Dios, lo cual indica que el Dios nuestro, Yahweh, reina. Reina hoy, reinó ayer y reinará por siempre y por la eternidad. El que está diciendo eso es el rey Nabucodonosor, después de 7 años de haber estado afuera, viviendo entre animales salvajes y siendo como un animal salvaje él mismo. El asunto es que cuando comprendemos el significado de estas palabras, no nos queda más que rendir nuestro corazón y humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando entendemos estas palabras de señorío, soberanía, eternidad, altísimo y
y aprendemos lo que ellas significan y las reconocemos y las aceptamos y las internalizamos, entonces ahí nosotros adquirimos una nueva perspectiva de quién es Dios. Cuando eso sucede conmigo, cuando yo admito eso, me doy cuenta que mi vida no revuelve alrededor mío y tampoco revuelve acerca de lo que yo quiero. Me doy cuenta de que yo estoy donde estoy enteramente por la gracia y la voluntad de Dios. Que es esa gracia soberana la que me ha dado lo que tengo. Que es esa gracia soberana la que me ha dado una esposa con quien he compartido casi 37 años. Que es la gracia soberana de Dios la que me ha bendecido con los hijos que tengo y que es la gracia soberana la que me ha dado la compañía de 2 nietos ahora que estoy peinando canas. Es la gracia soberana de Dios enteramente. Y cuando yo entiendo que Dios es soberano, entonces me doy cuenta de todas estas cosas que le acabo de mencionar. Lo cual le vuelvo a decir, mi vida no me pertenece a mí. La vida de mi esposa tampoco me pertenece a mí, ni de mis hijos, ni de mis nietos. Dios es el dueño de todo. Nuestras vidas le pertenecen a Él, porque Él es soberano. Llegó un momento en que yo entendí esto, un momento específico de mi vida, porque antes de entenderlo, yo creía que la vida revolvía alrededor de mí, pero cuán equivocado estaba. La verdad es que Dios es el dueño de todo y Él es el que está a cargo y en control de mi vida y de la suya también. Este razonamiento que le acabo de decir acerca de la soberanía de Dios es el que lleva a Pablo a la doxología de Romanos 11, versículos 33 al 36 que acabamos de leer al principio. En el capítulo 11 y en los anteriores, previos al capítulo 11, Pablo había venido explicando grandes doctrinas. Había venido explicando la doctrina de la salvación, la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Y todas estas son palabras que suenan tremendo, ¿verdad? Tremendas cosas, que quieren decir cosas que a nosotros quizás nos asusten. Y en verdad son doctrinas bíblicas, pero no deben de asustarnos, especialmente cuando usted y yo las entendemos. Cuando nosotros las entendemos, lejos de asustarnos, usted se va a alegrar al saber que la elección de Dios que ha hecho a usted, a mí y a todos los que hemos llegado al conocimiento salvador de Jesús, es algo digno de admitir, de aceptar, de internalizar. Que la soberanía de Dios no es algo que nos mantiene a distancia de Dios, sino que nos mantiene cercanos y juntos a Él. La soberanía de Dios es la que nos da descanso, nos da paz y disipa nuestras preocupaciones. Usted no tiene que despertarse a medianoche en su cama sudando, inquieto, pensando en los detalles de su vida, detalles que usted no puede llegar a figurar. Ese no es trabajo suyo, el figurar los detalles de la vida. No se rompa la cabeza tratando de hacer eso. Es perder el tiempo, es perder vida, es perder energía. No hay manera de poder figurar todos los detalles que llenan nuestras vidas. Ese no es el trabajo suyo, ese es el trabajo de Dios. Dios es el que hace eso. Dios es el que diseña, Dios es el que equipa, el que arma, el que figura nuestra vida. La responsabilidad suya y mía es simplemente encajar en ese diseño y en esa preparación que Dios ha hecho para nosotros. Eso es lo que tenemos que enfocarnos y preocuparnos. Ahora bien, observe por un momento la doxología que empieza en Romanos 11:33. Cuando este versículo que usted está viendo en pantallas dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Dios hace decisiones, la Biblia les llama juicios. Y cuando Dios tiene planes, la Biblia les llama
caminos, tal como usted viendo aquí. Lo que Pablo está diciendo es que las decisiones de Dios y los caminos de Dios, los planes de Dios, simplemente son incomprensibles y son inescrutables. Es decir, que usted y yo, por más que nos esforcemos, nunca, ¿me escuchó bien? Nunca vamos a poder llegar al fondo de sus planes y al fondo de sus decisiones o de sus juicios y caminos. Cuando usted trata de explicar todo esto, no puede hacerlo completamente, porque hay una parte que está más allá de nuestro entendimiento. Usted no puede captar completamente lo que Él quiere o se apresta a hacer, ni yo tampoco, no podemos. Y como tampoco puede captar cómo es que Dios ha dirigido su vida de la manera como lo ha venido haciendo todos estos años, tampoco puede figurarlo. Todo eso, ¿por qué? Porque usted y yo somos gente humana con un entendimiento que tiene fin, finito, pero Dios es un ser espiritual cuyo entendimiento es infinito. La sabiduría, la soberanía de Dios, el señorío de Dios está bañado de sabiduría y conocimiento. Y la sabiduría de Dios está muy por encima de la nuestra y el conocimiento de Dios sobrepasa al nuestro también. Usted nunca podrá ir a la universidad y estudiar tanto y sacar tantos títulos para poder igualar al conocimiento de Dios. Ni trate, porque no lo va a poder lograr. Humanamente hablando, y si usted hiciera eso y tuviera 3, 4, 5, 6 títulos académicos, y humanamente hablando usted podrá sentirse orgulloso de todos esos logros, pero espiritualmente hablando no tenemos ninguna razón para sentirnos orgullosos. Ni siquiera podemos empezar a escudriñar la mente de Dios. Es imposible, imposible. Yo no puedo explicar cómo es que una familia, en una familia tienen a un niño que está enfermo y el niño de esta otra familia no lo está. No puedo explicarlo. Yo no puedo explicar por qué el esposo en un matrimonio sana y el otro no sana. No puedo explicarlo. Por lo tanto, si usted dice, pero entonces, ¿qué respuesta da? No me complico. Simplemente pauso y tengo que admitir que simplemente no lo sé y que dejo todas esas cosas en la mano de Dios. Yo creo que esa es la respuesta más sabia que nosotros podemos dar. Decir, no lo sé. Personalmente, yo no me siento incompetente ni tampoco avergonzado cuando frecuentemente tengo que responder de esa manera, porque cuando no conozco algo, lejos de meterme en camisas de 11 varas tratando de dar una explicación que ni yo mismo voy a saber lo que estoy hablando, lo mejor, lo más sabio y lo más prudente y aconsejable es decir la verdad, y la verdad es que yo no lo sé. Si usted me pregunta por qué esta criatura sí, por qué esta no, no lo sé. ¿Por qué esta persona sanó y el de acá se empeoró? Simplemente no lo sé. ¿Y sabe qué? No me avergüenzo de decírselo a usted de esa manera. Mejor es decir lo que no lo sé. ¿Por qué? Porque las decisiones de Dios son incomprensibles para mí y los caminos de Dios son inescrutables. Yo no los puedo figurar. Y como la Biblia dice que son inescrutables, no voy a perder el tiempo tratando de resolverlos y tratar de figurar, porque no lo voy a poder hacer. ¿Sí ve? No me hago lío, no me hago problema con esas cosas. Y le aconsejo que usted mantenga la misma actitud. No trate ni siquiera de figurarlo porque no lo va a poder. Cuando usted admite esta verdad, porque es una verdad, la doctrina de la soberanía de Dios en la vida suya, eso no quiere decir que de pronto viene una hada madrina y que con una varita mágica lo toca a usted y usted colorín colorado, el cuento se ha acabado y vive por el resto de su vida feliz para siempre. No, eso no quiere decir que nuestros problemas desaparecen y que las complicaciones de la vida se van. Tampoco. En el año que acaba de terminar conocí familias que pasaron por pruebas tan difíciles que si yo se las llegara a contar a usted, probablemente usted ni me las creería. Nosotros mismos aquí pasamos pruebas difíciles en el 2022
a tal punto que algunas de ellas todavía estamos lidiando con algunas de ellas. No se han resuelto todavía, pero eso no quiere decir que porque confío y creo firmemente en la soberanía de Dios, de que Él está en control y sabe lo que está haciendo, yo voy a estar exento de situaciones difíciles. Eso no quiere decir. Ni tampoco que voy a ser feliz por el resto de mi vida sin que alguna vez encuentre alguna aflicción aquí y allá. Tampoco quiere decir eso. So, la pregunta ¿es Dios soberano? Absolutamente. Dios es soberano. Si no lo creyera yo, entonces no podría pararme aquí a estar predicando de domingo a domingo. Dios es soberano y yo no lo soy. Dios es Dios y yo no lo soy. Yo no estoy en control ni a cargo de nada. El que está en control y a cargo de todo es el Dios soberano. ¿Entendemos eso? Esa es la verdad. Dios sabe, yo no. Soberanía significa que nuestro Dios sabio y omnisciente, sabio y conocedor de todas las cosas, reina sobre nosotros en dominios que están fuera de nuestra comprensión. Dios reina sobre nosotros. Y ni siquiera entendemos en los reinos en que Él es el Señor y ejerce su señorío. Soberanía de Dios significa que Él lleva a cabo su plan. Y es un plan del cual yo no tengo ninguna habilidad para empezar, ninguna habilidad para cambiarlo, para interferir, para entender ni para detenerlo. Yo no puedo hacer eso porque no es el plan mío, es el plan de Dios. La semana pasada habíamos hablado un poco más de esto. ¿Sí ve? Como no es mi plan, yo no tengo prerrogativa ni autoridad ni para empezarlo. Peor para terminarlo o detenerlo, para interferir o para cambiarlo. Yo no tengo esa autoridad, no tengo ese poder, porque es el plan del soberano Dios. Soberanía significa que el plan de Dios incluye ganancias y pérdidas, que incluye prosperidad, gozo, buenos momentos, pero también incluye angustias, calamidades, dolor y tristezas. Eso es soberanía. Dios está a cargo de todo. Soberanía significa que el plan de Dios incluye sanidades y ocasiones en las cuales no va a haber sanidades. Pero una cosa sí sé, y esa cosa es cierta, que la soberanía de Dios es inescrutable. Y esa soberanía de Dios, que es inescrutable, tiene dominio sobre toda aflicción, sobre toda angustia, sobre todo dolor, sobre toda impotencia, sueños rotos, desilusiones, discapacidades y dificultades. Esa soberanía de Dios tiene dominio sobre todas esas cosas que le acabo de mencionar. Cuando yo no puedo explicar lo que está sucediendo, Dios lo sabe. Cuando yo no puedo captar las razones del por qué algo está sucediendo, Dios lo entiende completamente. Cuando no puedo ver la luz al final del túnel, Dios está igual esperándome al final del túnel. ¿Se da cuenta cómo es esto? Ahora, esto que acabo de decir se resume en 3 preguntas que encontramos hacia el final del capítulo 11 de Romanos. Y las vamos a cubrir brevemente. Las 3 preguntas tienen la misma respuesta, ya se lo digo, para que no ande buscando las respuestas, porque están ahí y es la misma para las 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Bueno, Romanos 11, del 34 al 35 dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. ¿Usted puede? No. ¿Yo puedo? No, yo no puedo conocer. Acuérdense que son inescrutables los juicios y los caminos de Dios. Son incomprensibles. La pregunta que Pablo hace es relacionada a lo que él acaba de decir en el versículo anterior. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer los juicios de Dios? ¿Quién puede conocer las decisiones que Dios está tomando? La respuesta es simplemente nadie. La segunda pregunta es, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? Habíamos dicho que la sabiduría de Dios está por encima de la nuestra y su conocimiento sobrepasa el nuestro. Que ninguna cantidad de títulos académicos pueden igualarnos a tener el mismo conocimiento de Dios. Por lo tanto, basado en eso, la pregunta es, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? La respuesta es, nadie.
La tercera pregunta que Pablo hace es, ¿y quién le ha entregado tanto a Dios para que Él tenga que pagárselo de regreso, devolvérselo? La respuesta es la misma, nadie. Nadie, nadie y nadie. Y observe cómo termina el pasaje, Romanos 11:36. Pues todas, esa es una palabra absoluta, las cosas. No hay excepción. Aquí no hay excepción, cuidado. No son ciertas cosas o las que a mí me gustan o las que a fulano de tal le gustan. Aquí dice todas las cosas provienen de Él. ¿Escuchó usted? Todas las cosas provienen de Él. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que Dios es la fuente originaria de todas las cosas. Todo tiene su origen en Dios. Luego dice, ¿y existen qué? Todas las cosas. Todas las cosas que provienen de Dios existen por su poder. Es decir, que Dios es el único que puede sostener todas las cosas. Porque Él es el único que tiene el poder para sostener todas las cosas. Yo no puedo. A duras penas puedo con mi vida. A duras penas. Y aun cuando paso por dificultades y aflicciones, no puedo con ellas, a no ser que Dios venga y me ayude. Peor sostener todas las cosas. Ni el más fuerte puede hacer eso. ¿Me entiende usted? Y luego continúa y dice, y todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Es decir que la meta suprema, el objetivo supremo es Dios. Dios es el objetivo. O sea que todo regresa a Dios, la gloria es para Él, el crédito es para Él, el honor es para Él, la alabanza es para Él, no para usted, no es para mí. Digamos que este mensaje fue un mensaje bíblicamente centrado y se convirtió en una bendición para su vida y para la vida de todas las personas a quienes usted se lo va a recomendar, y eso espero. Por más que eso sea de gran bendición para la vida suya y de otros, gloria a Dios. Pero toda la gloria, el objetivo de ella, la meta de todo lo que estamos haciendo en este momento es Dios. Es Dios. Yo me hago a un lado y no tengo problema en absoluto con eso. Todo es Dios. Dios es todo. ¿Me oyó, amado hermano? Dios es todo. Para mí, Dios es todo. Dios es mi esperanza. Dios es mi futuro. Dios es la razón de mi existencia. Dios es la fuente de mi gozo. Dios es mi más alto escondite. Dios es mi refugio. Él es el ser en el cual yo confío. Él es mi protector, mi salvador. Él es mi torre fuerte. Él está aquí. Él es mi Dios que es mi defensor. Es el poder que me salva. Es el peñasco en que me refugio. Él es mi fuerza y mi fortaleza. Dios es todo. Absolutamente todo. Y quiero cerrar con 4 cosas que he aprendido. Y las 4 empiezan con esa expresión que usted ve ahí en la pantalla, la sabiduría de Dios. 4 cosas que la sabiduría de Dios ha hecho en mi vida. Primero, la sabiduría de Dios me ha aliviado. Esa es la primera. Me ha dado alivio. ¿De qué? De ansiedades y de preocupaciones. Que sin la sabiduría de Dios yo me hubiera vuelto loco. No hubiera podido manejarlas. Ni mis ansiedades, ni mis preocupaciones. La sabiduría de Dios me ha dado alivio de ansiedades y de muchas preocupaciones. Número 2. La sabiduría de Dios me ha liberado de andar buscando respuestas para todo. No tengo que tener las respuestas para todo. De hecho, no las tengo. De hecho, tengo respuestas para muy pocas cosas. Porque la mayoría de las cosas que suceden en mi vida no tengo respuestas para ellas, mucho menos para las suyas. Pero la sabiduría de Dios, el saber que Él es Señor de todo, que Él tiene un plan para mi vida,
y que está llevando a cabo ese plan y haciendo que todas las cosas trabajen juntos para el bien mío, porque le amo, eso me ha liberado de querer saber las respuestas a todo y de andar explicando todo lo que sucede. No pierdo el tiempo con eso. Tercero, la sabiduría de Dios me ha restringido, o sea, me ha refrenado, quiere decir, de arrogancia, como la que ejerció el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Tengo muchas áreas débiles. Tengo algunas áreas que todavía necesitan llegar al conocimiento de Dios y dar fruto, pero la arrogancia no es una de ellas, ni tampoco la envidia. No envidio nada a nadie. Si tienen, gloria a Dios, el Señor sabrá en su soberanía por qué se los dio. Y lo mismo a mí. Así que no me preocupo por eso. Y la cuarta es, la sabiduría de Dios me ha recordado. ¿Qué me ha recordado? Me ha recordado que Él, o sea Dios, siempre está en control. Que siempre está a cargo y no yo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo no. Así que considere estas 4 cosas, tal vez las quiera apuntar, pero esa es la verdad. La sabiduría de Dios me ha aliviado, liberado, restringido y me recuerda constantemente de que Él es Dios y yo no. Y como Dios que es, Él está en control de mi vida. Él está a cargo de ella y de todos los detalles de ella también. Incline su rostro para orar. Le voy a pedir que piense en retrospectiva, meses atrás o quizás años. Y trate de ver si hay un momento en su vida cuando usted se acuerda que dio su vida al Señor. Si no se acuerda, entonces lo más probable es que usted nunca lo ha hecho, porque es imposible olvidarse de un día como ese. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo eso, jamás se le olvidó. Jamás se le olvidó cuando entendió que no era él el que estaba a cargo, sino que era el Dios soberano, el Dios vivo del cielo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque has venido a nuestro encuentro y lo has hecho de una manera especial ahora que estamos delante de ti. Gracias por inclinar tu oído y escuchar nuestras oraciones. Gracias te damos por, como Dios supremo que eres, tú sustentas nuestras vidas en todo momento. Reconocemos a tu Hijo que enviaste por nosotros, a Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Maestro. Es increíble, pero es asombroso que tú viniste a nosotros, gente que no merecíamos tu atención. Sin embargo, fuimos el objeto de tu atención y nos diste a tu Hijo. Y con ello nos diste tu salvación. Nos amaste, nos redimiste, nos aseguraste y tienes un plan para nosotros aquí en la tierra y por la eternidad también. Señor, tu gracia es sorprendente. Tú sabes que cuando el túnel es muy largo, se nos hace largo esperar y es difícil confiar. ¿Por qué? Porque no podemos ver la luz, el fin de esta situación al final del camino. Y tú entiendes cómo nos sentimos en esas ocasiones. En estos mismos momentos en que estamos cerrando este mensaje con esta oración, hay algunas personas que están enfermas y no han sanado todavía. Y probablemente están derramando sus corazones a ti, pidiéndote salud o clamando por la vida de aquellos que ellos aman. Y aparentemente nada parece cambiar. Y eso es difícil, Señor.
Por otro lado, hay también otros que en este momento celebran tu bondad al haber experimentado la sanidad. Les has dado en tu bondad más años de vida y por ello te damos gracias, Padre. Lo que nos das o lo que quitas de nuestras manos, todo lo haces porque nos amas y porque tienes un propósito para nosotros. El plan tuyo es perfecto, lo llevas a cabo a tu tiempo, a tu manera y con una perfección singular como nadie lo pudiera hacer. Bien dices en tu palabra que cuando llegue el tiempo tú actuarás sin demora. Tú esperas el momento oportuno para poder actuar. Y mientras tanto nosotros esperamos confiándote. Tú oyes nuestro clamor en la mañana, temprano te presentamos nuestros ruegos y luego esperamos tu respuesta. Y a veces no llega el mismo día, pero te seguimos confiando. Porque tú eres un Dios que siempre dice la verdad y cumple lo que promete. Tú eres el soberano, tú tienes un plan, tú eres Dios y nosotros no. Te encomendamos nuestras vidas esta semana para que tú nos libres, nos protejas, porque en ti nos refugiamos. Líbranos, Señor y Dios de la verdad. Ten misericordia de nosotros y guárdanos. Guarda a nuestras esposas, esposos, hijos, a los hijos de ellos, Señor. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia y por mirarnos con ojos de compasión y piedad. Te damos honor, Señor. Objeto eres tú de nuestra alabanza y motivo de nuestra adoración. Recibe la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber compartido con nosotros. Por favor, le pido, como todos los domingos, que haga el esfuerzo, tómese un minuto, comparte este enlace, bendiga a otra persona. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces, nuestra oración para que usted tenga una semana de la protección, el cuidado y la bendición de Dios junto con nosotros aquí también. Dios los bendiga.